Buenos días. Daremos inicio a esta ponencia, donde el tema es Cuba, colonia de España entre 1868 y 1902. Como ponente encontramos a don Ferran Núñez, que es escritor, profesor y activista de derechos humanos de origen cubano. Desde el 2012 dirige la Asociación Autonomía Concertada para Cuba, que reclama la reunificación de la isla con España. Además, es director del portal españolesdecuba.info. También encontramos a don Marlon Cinilla, que es historiador de la Sociedad Benéfica Burgalesa en Cuba, y quien les habla, Luciani Ríos, asesora jurídica de Grupo Aristeo. Daremos inicio. Bueno, muchas gracias. Esto está un poco fuerte, ¿no? Bueno, muchas gracias por estar aquí. Espero que hayan traído unas almohadas, porque tengo como 100 folios, y entonces, ¿no? No, están bien, ¿no? Porque tengo cosas preparadas para vosotros. Bueno, vamos a ver. En la novela Una casa en amargura, de la escritora gallega Elisa Vázquez de Reis, se habla de refilón de un tema muy interesante, que es el de los gallegos que fueron a trabajar a Cuba a mediados del siglo XIX. La novela no trata de todo esto, pero habla de este caso. ¿Y por qué los gallegos y otras nacionalidades españolas iban a Cuba? Porque Cuba en aquel momento era uno de los lugares más prósperos del mundo, de América seguramente lo era, pero también era, como les decía, uno de los lugares más prósperos del mundo, y ahí todo el mundo, todos los españoles solían imaginar a Cuba como el país de jauja, el país al cual se iban a hacer ricos y se iban a prosperar. Lo cual era cierto, porque en aquella época, por ejemplo, más a principios del siglo que a mediados del siglo XIX estoy hablando, cuando se quería hablar de un millonario, no importa de la nacionalidad que fuera, se le decía hacendado cubano. Fíjense ustedes cómo los tiempos han cambiado, las cosas han cambiado mucho. También estos gallegos no fueron los únicos, estos 1700 gallegos, que luego contaré un poco la historia, un poco lo que les pasó. No fueron los únicos que fueron a Cuba, también fueron muchísimos canarios, que formaban prácticamente más de la mitad de la población española, que en el censo de 1862 la formaban aproximadamente 116.000 personas, si mal no me equivoco. Si no me equivoco, ¿no? Me van a decir, pero bueno, 116.000 personas de origen peninsular no son mucha gente, esto no es nada. Pero claro, hay que tener en cuenta que en el año 1860, a mediados del siglo, en Cuba solamente había 500.000 de habitantes. Una gran parte eran esclavos, la otra parte, como les acabo de decir, eran de origen peninsular, y luego también estaban los criollos, que a su vez eran hijos también de estos peninsulares. El caso de los canarios es interesante, porque a mediados del siglo pasado, en el siglo XIX, no se sabía muy bien si estos pobres canarios, estos ancestros de Estela Marina, que se las pasaron canutas en esta estela, bueno, no está. Los ancestros de Estela Marina se la pasaron canutas construyendo el ferrocarril en Cuba, fueron allí a construir el ferrocarril, y realmente en el ordenamiento jurídico español de aquella época no se sabía muy bien si esta gente eran españoles como los gallegos o tenían los mismos derechos que los demás. Y tal es así que a finales del siglo, cuando se firma el Tratado de París, los canarios se quedaron fuera, porque si ustedes no lo conocen, no saben, el Tratado de París tenía un artículo, el 9, que permitía que conservasen la nacionalidad española aquellos que quisieran, naturalmente, pero sobre todo los nacidos en la península. Yo veré sobre esto un poco más adelante, ¿no? Y en ese momento los canarios se quedaron fuera, quiere decir los ancestros de Estela Marina, pues se quedaron fuera. El tema de la emigración española a Cuba es particular.
Cuba no se parece en nada al resto de los países iberoamericanos, no es porque yo sea chauvinista, sino porque luego lo veremos un poco más adelante, en el ordenamiento jurídico español, Cuba fue la provincia, no me gusta el término colonia, la provincia no me gusta y en realidad es así, la provincia que se mantuvo más tiempo bajo la soberanía de España, con lo cual las personas que nacían en este territorio teóricamente tendrían derecho a la nacionalidad española. Entonces, cuando les hablaba de los 116.000 españoles que vivían en el siglo, a mediados del siglo XIX, también, que no parecen mucho, pero si lo contrastamos con los que vivían un siglo antes, en el censo de 1742, a mediados del siglo XVIII, pues en Cuba solamente Cuba estaba vacía, señores. Y por esto es que la inmigración no se parece en nada al resto de los países iberoamericanos. Cuba estaba prácticamente vacía, en Cuba vivían 150.000 personas y todas ellas alrededor de La Habana. ¿Por qué? Porque en La Habana se reunía la flota y se pasaban ahí 6 meses esperando que llegaran todos los barcos del resto de Iberoamérica y también había un astillero muy importante del cual salían los buques o salieron uno de los buques más importantes de la Armada Española, entre ellos el Santa Teresa, que era un buque de 3 palos, de 3 puentes, que fue muy famoso, salió de Cuba. Que hoy los cubanos no sepan fabricar una chalupa, eso es otra historia, pero el que le interese puede si quiere leer en mi libro Cuba Española, un proyecto para el siglo XXI. No me vendo más. Adelante. Sí. Por supuesto, veamos las cifras, ¿no? Siglo XVIII, 150.000 personas. Mediados del siglo XIX, 116.000 españoles. La comunidad española fue aumentando y ya a finales del siglo había prácticamente en Cuba, de origen peninsular, cuando se produce la ocupación norteamericana, en Cuba pudieron conservar la nacionalidad española, como se los dije hace un instante, solamente 130.000 peninsulares. Pero claro, el Tratado de París impedía que los hijos de estos españoles, por ejemplo, se inscribieran en el registro de españoles que se habilitó en el plazo de 1 año para que todo aquel que quisiera pudiera hacerlo. Y también excluía a los canarios. Pero al mismo tiempo el Tratado de París hizo una cosa que no se produjo en el resto de los países de Iberoamérica. El Tratado de París garantizó las propiedades españolas. Si ustedes conocen un poco la historia, sabrán que en Iberoamérica, cuando se hicieron las guerras de independencia, la primera cosa que ocurrió con los peninsulares fue que fueron expulsados, cuando no exterminados, como ocurrió en Venezuela en 1913, cuando casi 3.000 españoles, entre ellos 1.600 canarios, pobres ancestros, gente de la Marina, siempre la pasan muy mal, donde quiera fueron exterminados por órdenes de Simón Bolívar, que es un señor que no sé por qué tiene tantas estatuas aquí en España. Bueno, pero esto es así, sigamos adelante. Este tratado permitía que las propiedades españolas se conservaran y esto hizo que la inmigración hacia Cuba, la inmigración continuara aumentando de manera extraordinaria. Y en el año 1933, pues en Cuba había ya 230.000 personas de origen peninsular que habían nacido en el territorio, pero la comunidad española en Cuba estaba formada por 800.000 personas, es decir, personas que habían conseguido inscribirse en el registro consular. Estaban, por supuesto, las esposas de estos españoles y también los hijos de estos españoles. Ustedes no se pueden imaginar cómo era la vida asociativa. Mi colega seguramente hablará de cómo era la vida asociativa en Cuba de estos españoles y todo lo que aportaron no solamente a Cuba, sino también a España, porque muchas de estas personas pues hacían que su dinero viniera a España para ayudar a su familia, pero también para hacer inversiones. Por ejemplo, muy pocas personas lo conocen, lo tienen en cuenta, pero grandes sociedades españolas actuales tienen su origen en capitales peninsulares que fueron importados, por ejemplo, el Banco Santander, vamos a decirlo ahora. El
tema de estos gallegos es muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando llegan los gallegos a Cuba en el año 1844, ellos pensaban que llegaban a una provincia de España, que llegaban a España, pero no. Los gallegos llegaban a un territorio que estaba gobernado bajo, en realidad no se sabía qué era aquel territorio, vamos a decir la verdad, porque no era una colonia. Cuba fue un virreinato, es decir, Cuba perteneció al virreinato de Nueva España hasta el año 1000, hasta que hubo la independencia de los países iberoamericanos, y luego se integró en el ordenamiento jurídico español en el año 1876 con la Constitución. Si ustedes ven los mapas de la época, verán que Cuba estaba reflejada, Cuba y Puerto Rico aparecían reflejadas ahí, con lo cual significaba, y además estaba escrito, ¿no?, que España estaba compuesta por las provincias ultramarinas, etc. Pero en el año que llegan los gallegos, en Cuba imperaba un régimen, imperaba la esclavitud, y estos gallegos, los pobres, fueron esclavizados. Por cierto, por un ascendiente del actual presidente de la Junta de Galicia, tienen el mismo apellido los dos señores. Claro, este pobre hombre actualmente no tiene la culpa de lo que hizo su antepasado, pero con esto les quiero decir que las historias de Cuba y España siguen estando extremadamente imbricadas, extremadamente unidas, y es curioso cómo de repente parece que eso fuera otro planeta, pero eso no es así. Cuba y España tienen muchos lazos en común. Y con esto lo que les quiero comentar es que en el ordenamiento jurídico, estos gallegos, cuando, bueno, las pasaron muy mal, yo les he dejado voy a dejar una copia, tampoco los voy a agobiar con esto, les voy a dejar una copia de la ponencia para que la puedan consultar. Se hizo una exposición en el Congreso, estos gallegos que llegaban a Cuba, que fueron esclavizados, fueron martirizados, muchos de ellos incluso hasta fueron asesinados porque se rebelaron y decían que los trataban en condiciones más difíciles, más duras que las de los propios negros esclavos. Estos gallegos, cuando se descubrió todo el potaje, que se hizo esta comisión en el Congreso y que bueno, se resolvió este asunto, pues no les pagaron el pasaje de regreso y se quedaron en Cuba, y muchos de ellos se casaron. Lo que quiero decir es que sus descendientes siguen entre nosotros, y los descendientes de estos gallegos, tanto como los descendientes de los canarios, de esta colonia canaria de 40.000 canarios, pues también se quedaron sin nacionalidad española porque la perdieron. ¿Qué ocurrió? La verdad que lo que ocurrió en Cuba es una cosa muy interesante, que ocurrieron varios cambios políticos que voy a tocar muy brevemente. La primera de las cosas es que hasta el año 1750, hasta principios del siglo XIX, en Cuba se hizo algo que no se considera en la actualidad, que muchas personas lo han olvidado, pero fue el primer lugar del mundo donde se hizo lo podemos calificar así, se hizo una experiencia ultraliberal. Quiere decir que allí los criollos y los españoles de Cuba se pusieron de acuerdo, para desarrollar la isla. Esto fue posible porque España tenía otros territorios que eran mucho más importantes, y el rey le dijo, Fernando VII, que tuvo muchos defectos, pero particularmente ese no fue un defecto, les dijo a los españoles de Cuba y a las personas que vivían allí, bueno, pues adelante con ese proyecto. Y ellos consiguieron convertir a Cuba, su proyecto era convertir a Cuba en la Gran Bretaña del Caribe, en la Inglaterra del Caribe, y realmente lo consiguieron, porque en un momento determinado Cuba fue la azucarera del mundo, fue el lugar donde se producía más azúcar en el mundo. Esto se consiguió gracias al sistema de esclavitud, que no lo estoy defendiendo, pero esto fue así, de esta manera. Para eso había que hacer ¿qué? No se podía, cuando se produjo la invasión de Napoleón, cuando se escribió la Constitución de 1912, todo el mundo estaba de acuerdo en que los españoles eran los españoles de ambos hemisferios. No había ningún problema, las personas iban, por ejemplo, estaban en el virreinato de Nueva España y podían venir aquí a ejercer un cargo público, eso no había ningún problema. Muchos virreyes navegaban. En el caso de Cuba, por ejemplo, tenemos a Narciso López, que después fue un furibundo independentista, pero bueno, hizo toda su carrera política en Venezuela y después estuvo en Cuba, donde también fue concejal, alcalde de un pueblo del interior, y realmente esto no había ningún problema. Pero a partir de 1812, y sobre todo en ese periodo en que se introduce la esclavitud en Cuba,
ya las cosas se pusieron un poco más complicadas. Como ustedes saben, antes había una monarquía absoluta. En la monarquía absoluta la soberanía recae en el rey, pero ya cuando se hace una nación, y ya España es una nación, pues la soberanía recae en el pueblo. ¿Qué pueblo? ¿Cuál es el pueblo? ¿El pueblo de los peninsulares? ¿El pueblo de los... en fin, ¿quién es ese pueblo? En todo caso no podían ser los negros esclavos ni los descendientes de esclavos en Cuba. Y entonces, ¿qué se hace? Se crea esto que los historiadores cubanos le llamaron la innombrable injuria. Deciden tanto los criollos cubanos, y los peninsulares deciden hacer un ordenamiento jurídico diferente para el territorio de Cuba. A partir del año 1837, Cuba sale del ámbito constitucional y de repente ya no es más una provincia de España, tampoco es un territorio español, porque los territorios españoles es un concepto del siglo XIX que se utiliza específicamente para designar los territorios del Sahara. Cuba no se sabía lo que era. Pero no es menos cierto que allí, como les decía, fueron naciendo personas y que estas personas que eran españoles, si eran hijos de españoles porque conservaban el ius sanguinis, porque de repente el Tratado de París los excluyó. Bueno, muchas preguntas que no voy a poder responderlas a todas, pero sí quiero que tengan en cuenta esto que les estoy comentando. Entonces, en 1870 se crea, como ustedes saben, la Ley de Registro Civil. Y esta Ley de Registro Civil, que por supuesto se redacta y por supuesto en Cuba no se aplica, porque en Cuba existía la esclavitud. Y aquí en España, bueno, tampoco a derecha se aplicaba muy bien, porque esas cosas toman un tiempo de aplicación. Pero esta ley tenía dos artículos que implicaban una discriminación para los nacidos en aquel territorio. Y esto no se supo hasta fechas muy recientes, aunque siempre estuvo escrito. Ningún independentista, por ejemplo, cubano, ellos se quejaban de muchas cosas, que Cuba era una colonia, que estaban explotados, que no tenían los mismos derechos, que no podían acceder a los cargos públicos, lo cual era mentira, pero nunca dijeron que nosotros no tenemos los mismos derechos, porque el Código de Registro Civil dice que los nacidos en Cuba, nacer en Cuba, aunque usted haya sido, o su padre sea español, no le da derecho a ser español. Usted lo faculta para ser español. Usted tiene que optar por ser español a su mayoría de edad. Y si no, pues se queda sin ser español. Estos artículos del Código Civil, de la Ley de Registro Civil, fueron retomados en el Código Civil, ya que se aplicó después en 1886, y que tampoco, por supuesto, se aplicó en Cuba porque, como yo les decía, Cuba imperaba un régimen esclavista que se terminó 2 años antes, con lo cual era complicado legislar al respecto. Entonces, hay otra cosa que diferencia a Cuba, aparte de lo que les acabo de comentar. Hay otra cosa que diferencia a Cuba, que diferencia a Cuba del resto de las naciones iberoamericanas. Les había comentado este caso de las personas que se iban a vivir a Cuba en el siglo XIX. Pero hay una cosa que olvidamos, señores, que es que Cuba fue la primera autonomía española. En el año 1897 Cuba fue una autonomía española, es decir, todos los derechos que habían sido negados a esos españoles que habían nacido en Cuba le fueron acordados. Hubo unas elecciones donde todo el mundo pudo votar, incluyendo los negros. Entonces, ahí todo el mundo durante un año fue español. Entonces, cuando se produce la invasión norteamericana, las personas que habían adquirido la nacionalidad española la pierden. Y entonces esto, como les expliqué, se crea un registro de españoles en el cual hay 66.000 asientos en este momento, y estas personas tendrían naturalmente el derecho, porque se inscribieron en ese registro, de ser ciudadanos españoles. Con esto les quiero comentar que el asunto de Cuba, cuando les hablé en la primera parte de mi intervención sobre el tema de las estadísticas, lo que quiero comentarles es que el tema de Cuba y el tema de la ley, de lo que ustedes están pidiendo, lo que ustedes pretenden hacer, es bastante particular, porque está el caso de estos territorios. A ver, vamos a ver, si se hace una ley en la cual se mantenga el ius sanguinis como ustedes quieren, o una ley de nacionalidad como la que había propuesto Unidos Podemos
hace algún tiempo, pues significaría que estas 800.000 personas, o los descendientes de estas 800.000 personas, la generación de mis abuelos, tendrían derecho a la nacionalidad española. Entonces, si ustedes ven las personas que han conseguido adquirir la nacionalidad española en Cuba en este momento, que son 200.000 oficialmente, una gran parte de los que han adquirido la nacionalidad española ha emigrado a los Estados Unidos, pues se darán cuenta que esto es inasumible por parte de los gobernantes que tenemos actualmente. Porque si se hace una ley de estas características, no estaríamos hablando de 200.000 personas, estaríamos hablando de 3 millones. ¿Y qué hacemos con 3 millones de españoles en Cuba? ¿Qué pasa con Cuba? ¿Cuba qué cosa es? ¿Qué puede suceder con esto? Y esta es la razón, desde mi punto de vista, que impide que una ley de esta naturaleza progrese en España. No, hay que decir las cosas tal y como son. Los problemas, es verdad que ha habido muchas legislaciones, es verdad que ha habido muchos parches, pero hay una causa histórica, y la causa histórica es que si esto se abre, esto generaría un cambio geopolítico muy importante que nuestros gobernantes no están dispuestos a asumir, y que por supuesto se opondría a equilibrios estratégicos que afectarían el mundo entero, Europa en primer lugar y luego también los Estados Unidos. Y es por eso que desde mi punto de vista esto no avanza. Pero bueno, vamos a ver, señores, lo cierto es que hubo una discriminación. Lo cierto es que los que nacieron en Cuba, los descendientes de los gallegos, los descendientes de los canarios, toda esta gente eran españoles. Se los limitaba el código, la ley de registro civil, se los limitó el código civil, pero después no. En el año 1897 todo el mundo fue español. Después se produjo una intervención de los Estados Unidos y solamente tuvieron derecho a conservar la nacionalidad española aquellos que habían nacido en la península. Y bueno, ¿y qué pasaba con los gallegos? ¿Y qué pasaba con los 116.000 españoles y con los 130.000 españoles, los hijos de los 130.000 españoles que tenían derecho? Y que eso sí era muy patriota, porque recuerden que en Cuba hubo una guerra civil. Tampoco me gusta llamarle una guerra de independencia, una guerra civil, que es así como se llamaba, porque siempre hubo más cubanos luchando por España que cubanos luchando por la independencia. Eso también es una cosa que hay que saber. Entonces, ¿qué pasaba con esa gente? Ahí había gente que, a ver, yo les he traído, vamos a ver si lo encuentro. A ver, mirad. Defensores por la integridad nacional. Ese señor que está ahí, el color negro, ese señor luchó por España. Ese señor tenía la nacionalidad española y los Estados Unidos se la quitaron. Y el ordenamiento jurídico español se la quitó. ¿Qué hacemos con ellos? Yo estoy seguro que sus descendientes, teniendo en cuenta lo mal que está la situación en Cuba, quisieran ser españoles. ¿Qué hacemos con ellos? Pero bueno, ¿y qué pasa con ese señor con el bigote igual que yo? Ese señor también era voluntario. Ese señor se comprometió a luchar por España y perdió la nacionalidad. Los norteamericanos se la quitaron. Tenía derecho porque luchó. Es verdad que hubo este asunto de las clases pasivas y que luego hubo un decreto ley para un real decreto que los privaba de su nacionalidad. Pero el hecho es que hay un agravio histórico. Y esta gente, ¿qué hacemos con ellos? Esta gente quisieran ser españoles. Y bueno, hablamos del siglo XIX, pero también estamos hablando del siglo XX, ¿no? De todas las personas que eran en el año 1933 una colonia prácticamente de 900.000 personas que se quedaron también sin nacionalidad, porque como usted ve que hay 200.000 personas que pudieron acceder a la nacionalidad española, y usted sabe, porque yo tengo un portal de noticias que se llama Españoles de Cuba, y la gente escribe las cosas que cuentan, los requerimientos que pide el consulado de La Habana, son cosas que parecen de otro planeta, pero es que es así. Entonces, yo no quiero hablar de conspiración, pero es que hay una, porque cuando usted ve que en Argentina se trataron 500.000, prácticamente la colonia española, la comunidad española, tampoco me gusta hablar, la palabra colonia está muy connotada negativamente, me gusta hablar de comunidad porque eso es lo que somos en realidad. El consulado de Argentina trató 500.000 de personas. El consulado de Venezuela, aún con la situación difícil que tiene, trató todas esas personas y no queda ningún expediente de nacionalidad por tratar. Y en Cuba quedan 60.000. Pero ¿cómo puede ser? Y eso es porque el gobierno se opone. El gobierno
antes de Mariano Rajoy, se opuso, y luego, porque desde el punto de vista práctico, como yo les decía hace un instante, quiero repetirlo porque esto es importante, me gustaría, hace un rato, esta señora, ¿cómo se llama?, que ya hablaba de llegar hasta el Tribunal Europeo. Voy a aprovechar para decir que es la solución. Yo pienso que hay que coger a los descendientes de ese señor, del negrito ese que está ahí, y llevarlo al Tribunal Europeo y que gane, para que se haga jurisprudencia, para que con esas personas que actuamos tan mal, esas personas que se comprometieron por España, que lucharon por España, que querían seguir siendo españoles y que los norteamericanos les arrebataron su nacionalidad, puedan recuperar la nacionalidad. Y luego también para que las personas que tienen derecho y que el consulado inventando requerimientos, ustedes saben que les pedían a estas personas que presentasen una justificación como cual sus antepasados habían sido patriotas y se habían inscrito en el registro de españoles, que duró un año, desde el año 1898 hasta el año 1899. Les exigían que presentasen ese papel. Entonces, bueno, y entonces hay que tener en cuenta lo que pasó en Cuba, porque bueno, ahí todo el mundo, muchas personas querían seguir siendo españolas. ¿Cómo es que esta gente se hicieron de un día para otro, en 4 años que duró la intervención norteamericana, se hicieron cubanos? ¿Cuánto tiempo duró? Hay muchas interrogantes que ustedes pudieran ayudar, ustedes que son juristas, ustedes que pueden hacerlo, tienen en las manos la posibilidad de hacer justicia. Ha habido un agravio histórico, estamos a la moda de hacerlo, de desagraviar. El presidente de México quiere que España desagravie, y a mí realmente me gustaría que se desagraviara a todos esos españoles que vivían en Cuba, que lucharon por España, que querían España, que perdieron la nacionalidad, y a todos aquellos que eran españoles porque ya había un registro civil y se inscribieron, y que puedan recuperar la nacionalidad sin que les pongan tantas trabas. Y eso depende de ustedes, depende de la capacidad que tengamos, bueno, que tengan ustedes como juristas y que tengamos nosotros, la sociedad civil, para organizarnos y para poder hacer presión para que esta ley avance y se consiga en algún momento, no muy lejano, espero. Muchas gracias. Sí, si queréis hacer alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí. Don Carlos. Muchas gracias por lo que no. Hay algo que a mí no me quedó claro. Sí. ¿Tú piensas que al haber cubanos que accedieron a la nacionalidad española tuvieron irse con esa ventaja documental a Estados Unidos? Hay presiones del gobierno norteamericano sobre los gobiernos españoles para que no haya más agilidad en la concesión de nacionalidad? Bueno, vamos a ver, yo en realidad iba a hablar de este tema, pero tampoco quiero que me acusen de conspiracionista. No, pero no es menos cierto, por eso me refería hace un rato a las estadísticas. Es decir, no es menos cierto que todo ese proceso ha sido resuelto en el resto de Iberoamérica y en el caso de Cuba no se ha resuelto. Y cuando usted estudia, cuando usted ve las estadísticas en el tiempo de Zapatero y luego en el tiempo de Mariano Rajoy, la única cosa que cambió, bueno, es verdad que cambió, era un gobierno socialista y luego tuvimos un gobierno del PP, pero la única cosa que cambió fue que hubo una orden de que eso se parara y aparecieron requerimientos que no estaban previstos en la ley 52/7, que tampoco me gusta llamar la memoria histórica. No estaban, empezaron a inventar requerimientos para limitar el acceso. Y por ejemplo, muchas personas que tenían hijos menores, en el momento que iniciaron el trámite, se quedaron sin. Algunas personas que yo conozco personalmente, les llegaba la nacionalidad cuando sus hijos eran mayores. El día mismo que el hijo mayor ya no podía, le llegaba el papel. Es decir, había una conspiración. Y yo pienso que esto se produjo, es la verdad. Yo pienso que esto se produjo porque hubo presiones. Como yo les decía, esto alteraría el equilibrio geopolítico de Europa, el equilibrio geopolítico de Iberoamérica, y esto es inasumible para los gobiernos. Y también había una cosa que ocurrió, Carlos, y esto también es una cosa cierta, cuando tú, bueno, porque yo me ocupo de estas cosas, porque yo soy así,
Por ejemplo, cuando tú ves las personas que se inscriben cada año en el CERA, tú ves que disminuye. En el caso de Cuba es el único lugar donde disminuye. Hay años que ha disminuido. Y claro, disminuye ¿por qué? Porque la gente se va a los Estados Unidos. Y antes que Obama cambiara las cosas, usted llegaba con su pasaporte español y al cabo de un año y un día usted podía pedir la nacionalidad, podía acogerse a la ley de ajuste cubano y rompía el pasaporte español. Y por supuesto esto llegó al Ministerio de Relaciones Exteriores, llegó al Departamento de Estado y dijeron, bueno, esto hay que pararlo porque esto no puede ser, esto es un relajo, esto no puede ser. Pero bueno, yo no sé nada, a mí ningún funcionario del Departamento de Estado me ha dicho, dijimos a Mariano Rajoy que esto había que pararlo. Esto yo no lo sé, pero las estadísticas están ahí. Hoy por hoy hay 60.000 expedientes que están bloqueados y que se pudieran haber resuelto hace muchísimo tiempo, 10 años. Hay gente que lleva ya 11 años esperando por papeles. Hay familias en las cuales un hermano tiene la nacionalidad, una familia que, vamos, igual, que no es que el padre se haya casado con otra persona, que haya tenido hijos con la panadera, ¿no? Una misma familia en las cuales un hermano sí y otro no. ¿Por qué? No se sabe. Es decir, con La Habana, con Cuba, hay un relajo, es la palabra cubana que pega, es un relajo, una falta de respeto. Y bueno, y esto es así, no hay de otra manera, no. Yo pienso que es así, es un asunto geopolítico, cambiaría los esquemas, nuestra manera de pensar. Si mañana se hace una ley así, ¿qué pasa con toda esta gente? Porque si Cuba fuera un lugar próspero como era en el siglo XVIII, como era en el siglo XIX, hasta que llegó Fidel Castro, que por cierto sacó a todos los españoles que no sacaron los Estados Unidos cuando ganaron la guerra contra España. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con toda esta gente? Porque esa gente van a querer todos ser españoles. Y además tienen derecho porque son recientes. Estamos hablando de 800.000 españoles que en 1933 era una colonia que casi llegaba a las 900.000 personas. ¿Qué pasa con ellos? No nos referamos a estas personas que lucharon por España y que querían para que Cuba fuera española y siguiera siendo española, sino vamos a referirnos a las personas que hoy por hoy tenían ese derecho. Gracias. ¿Tú has valorado también que ese movimiento por España le puede ser beneficioso? Gracias. ¿Tú has valorado también que ese movimiento pro España le puede ser muy beneficioso a la dictadura? Porque llegando a un tipo de acuerdo que aquello se convirtiera en una especie de autonomía, por legislación europea sería región de convergencia nivel 1, con lo cual se meterían otros 60 años robando y acabando con la gente y con los mangos. Bueno, a mí me parece que eso es una evidencia. Simplemente hubiera que cambiar tantas cosas, sinceramente. Pero como yo repito, que me gusta decirlo, Carlos, siempre los primeros que no querían a los primeros que les interesó, finalmente siempre se habla del desastre como una cosa terrible para España, que fue una herida. Bueno, es cierto que se perdieron los últimos territorios españoles, pero como les dije hace un rato, el Tratado de París permitió que los españoles, aquellos que provocaron que hubiese un movimiento independentista, aquellos que no querían darle derecho a los criollos, se quedaran con todas las propiedades. Y si después llegó Castro en el año 1959 es porque había un sentimiento de justicia, porque todas esas personas, el Tratado de París les garantizó los derechos a la propiedad, y por eso es que la comunidad creció, y por eso que Cuba continuó siendo española hasta mucho después. Entonces, España se liberó de algo que le costaba mucho, que era administrar a Cuba. Eso se lo dejó a los cubanos, que fueron los que se quedaron con aquello, y se comieron el marrón. Pero la economía, la cosa, se quedó en manos de los españoles hasta el año 1959, que llegó Castro, tiró a todo el mundo y empodereció a la isla de Cuba. Pero eso es otra historia que tampoco se la voy a contar porque no viene ahora. De nada.